La enfermedad es parte de nuestra condición humana. La salud que recibimos como una bendición es nuestra responsabilidad valorarla y cuidarla. La salud física, la salud emocional, así como la salud psicológica y mental. Por eso es que hemos querido hoy detenernos en Dracma para reflexionar en torno a algunos caminos o acciones concretas que nos ayuden a mantener una salud mental. Están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Crezcan y multiplíquense. Es el mandato de Dios en el libro del Génesis que da al hombre. En realidad es el primer mandamiento que Dios coloca en las manos de Adán. Crecer implica cuidar las bendiciones que recibimos de Dios. Y una de ellas es la salud. Por eso es que cuando nosotros dedicamos el tiempo suficiente, el esfuerzo y colocamos los hábitos necesarios para cuidar nuestra salud, entonces cumplimos la misión y la tarea que Dios ha encomendado al hombre: crecer. Por eso es que la salud mental es fundamental en la vida del ser humano, porque en mucho son nuestros pensamientos los que van contaminando nuestras emociones y muchas veces nuestras decisiones, que en el camino de la vida nos llevan por caminos erróneos. Por eso, quiero compartir con ustedes hoy algunos elementos que nos ayuden de manera muy concreta a tener una salud mental. Y el primero de ellos es expresar lo que sientes. Muchas personas han enfermado físicamente por guardarse en su corazón, por guardarse dentro de ellas mismas aquello que sienten. Y esto no significa dar rienda suelta a lo que sentimos y entonces hacer daño a los demás, sino más bien cuidar el no hacernos daño a nosotros mismos. Porque mucho de lo que sentimos que no se expresa, entonces se acumula en el corazón como un resentimiento, es decir, un sentimiento mal acomodado en el corazón que poco a poco va haciendo corrosivo nuestro interior y nos va generando amargura, frustración, impotencia. Muchas relaciones de pareja, muchas relaciones entre padres e hijos, entre trabajadores, patrones, jefes, entre aquellos que van teniendo una relación cercana, se echan a perder porque no se expresa lo que se siente. Con todo el respeto, con toda la prudencia, pero con toda la verdad, estamos llamados a decir eso que sentimos. Hay algunos que se les puede dificultar en mucho poderlo expresar. Una manera que aparece como opción para poderlo realizar es escribirlo, porque eso nos da la capacidad de sacar ese sentimiento que tenemos, de colocarlo fuera de nosotros y de compartirlo con los demás. En muchas ocasiones yo mismo he recomendado a personas que se acercan a confesarse que puedan escribir su confesión, porque muchos de estos sentimientos que tienen acumulados pueden expresarlos con mayor calma cuando los escriben, cuando los piensan, cuando les dan vuelta, pero al mismo tiempo cuando los expulsan de ellos mismos. Así pues, expresar lo que sientes te ayudará a mantener una salud mental en tu interior. Pareciera que no hay peor juez que uno mismo. Por eso, el segundo paso que yo quisiera compartir para tener una salud mental es ser compasivo y amable contigo mismo. Cuidado con las palabras que te dices a ti mismo. Cuidado con los juicios que tienes sobre tu propia persona, porque en mucho eso que te repites una y otra vez,
o eso que piensas sobre ti de manera constante se va convirtiendo poco a poco en un modo de vida y en un modo de ser. He visto a muchas personas que expresan que delante del espejo lo que ven no les gusta y se refieren a sí mismos. Y no solo su apariencia física, sino los sentimientos, las emociones y los pensamientos que de ellos mismos se generan. Vemos de manera distorsionada la realidad que somos y nos comportamos como jueces implacables de nosotros mismos. Nos achacamos constantemente nuestros errores y traemos arrastrando la culpa en nuestra vida de tal manera que todo esto nos genera una enfermedad mental. Juicios que nos castigan, juicios que nos condenan y que no nos dan la libertad para seguir caminando. Me he encontrado a lo largo de estos años de ministerio a muchísimas personas que viven estancadas en su pasado, que traen las cadenas de la culpa sobre sí mismas y que son incapaces de quitarse esa losa del juicio que tienen sobre sí mismos. Cuando una persona aprende de sus propios errores, cuando una persona se da cuenta que se ha equivocado, pero que tiene toda la posibilidad para enmendar su error, entonces la salud mental está presente en esa persona. Pero cuando aquellos viven resentidos con la vida, porque están resentidos consigo mismos, entonces se hacen mucho daño y hacen mucho daño a las personas que están a su alrededor. Por eso es que si con alguien tienes que ser compasivo y con alguien tienes que ser amable, es contigo mismo. Cuida tu cuerpo. Es otra recomendación fundamental para tener una salud mental. Inclusive aquellos conocedores del ejercicio físico dicen que el órgano que más se beneficia cuando uno hace ejercicio es el cerebro, porque lo que le quitas es estrés, lo que le quitas es saturación, lo que le das es oxigenación a tu cerebro y a todo tu cuerpo. Por lo tanto, el cuidarte físicamente para evitar enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, te va a ayudar a tener una salud mental muy grande. En efecto, vivimos en una sociedad de demasiado estrés, de correr, de subir, de bajar, de muy mala alimentación y a veces de muy malos hábitos, no solo por lo que comemos, sino los tiempos en los que lo hacemos. Asimismo, junto con ello, está incluido el poco descanso o el mal descanso que tenemos. Por eso, cuando una persona logra dormir bien, descansar, le da a su cuerpo la capacidad para volverse a activar de manera positiva al día siguiente. Tener estos periodos de descanso ayuda para que nuestra mente también funcione de una mejor manera. Cuando hemos tenido los mayores problemas o las más grandes preocupaciones en la vida, comemos mal, descansamos muy poco y estamos ordinariamente saturados en nuestros pensamientos. No logramos ver con claridad ni tomar decisiones pertinentes. Por eso se dice que en un momento de crisis, de confusión como este, no es bueno tomar grandes decisiones, porque ordinariamente cometeremos muchos errores. Cuida tu cuerpo y eso ayudará a que tu mente esté sana. El que con lobos anda, aullar se enseña. Esto lo expresa la famosísima frase. Por eso, rodearte de personas positivas te va a ayudar a ti a mantener pensamientos mucho más sanos. Qué duro y qué difícil es estar a veces rodeados de personas pesimistas, frustradas, que solo se quejan. Qué bello es poderse encontrar, rodear y convivir con aquellos que tienen grandes ideales, con aquellos que desde la humildad caminan para convertirse en una inspiración para los demás. Y no trabajan simplemente para inspirar, trabajan y lo hacen para ser inspiradores en esencia. Estos líderes que solo con verlos, que solo con platicar con ellos, que solo con escucharlos a uno le dan ganas de ser mejor. Por eso cuando tú te rodeas de personas positivas, tu vida está entonces rodeada de los elementos necesarios para tener una salud mental. Yo te pediría que hicieras un ejercicio
y te escucharas en tus discursos, en tus diálogos, en tus comentarios, si la mayoría de ellos tienen un juicio agrio, duro, contundente, inflexible, probablemente te hace falta rodearte de personas que tienen pensamientos más positivos, más flexibles y sobre todo llenos de un optimismo y de una alegría no irreal, pero sí capaz de transformar no solo tu mentalidad, sino también tu lenguaje. Rodearte de aquellas personas positivas que te muestran camino, que te indican un sendero por donde ir, son personas entonces que inspiran tu vida. No dejes escapar a estas bendiciones que Dios pone a tu alrededor. Pero tampoco olvides que tú estás llamado a ser una persona positiva para que otros te reciban como una bendición para sus propias vidas. Orar y meditar. Dos elementos fundamentales para tener una salud mental. La primera consiste en conectarnos con aquel que nos creó. Así como todos los aparatos que nosotros conocemos y que compramos nuevos tienen un manual que nos indica su procedimiento, para qué fueron hechos y cómo funcionan, asimismo Dios tiene nuestro propio manual con el cual nos creó. Así es que a quién tenemos que preguntarle para qué hemos sido creados y hacia dónde caminamos en el sentido más profundo de nuestra vida, a nuestro Creador, aquel que nos ha hecho con tanto amor. Por eso la oración mantiene la salud mental de las personas. Las personas que más hacen oración tienen una salud interna infinitamente más grande que muchos otros que no lo hacen. Y al mismo tiempo, la meditación, que no consiste en crear vacíos interiores, sino todo lo contrario. La meditación es la capacidad que tenemos de hacer un alto en nuestra vida y contemplar cómo Dios pasa por ella y llena nuestra vida de su presencia y de bendiciones. Cuando meditamos los cristianos, no lo hacemos para entrar en un estado cero o en un estado de equilibrio o un estado de vacío, como lo pueden hacer otras culturas. Los cristianos, cuando meditamos, abrimos el espacio para que Dios lo llene de su presencia y de su gracia y que nos descubra, que nos revele aquello para lo cual fuimos creados. Por eso las personas que oran y que meditan llenando su vida de la presencia de Dios, infinitamente más cercanas están de tener una salud mental que una enfermedad. Si bien decíamos que teníamos que rodearnos de personas positivas, y seguramente ahí hay muchos de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, de las personas significativas, la última propuesta que quisiera compartirles es dejarnos ayudar por los profesionales. Hay personas que en los distintos temas de nuestra vida conocen infinitamente más que nosotros. Hay personas que han tenido que acudir con el sacerdote en la confesión, en la dirección espiritual, con algún religioso, con alguna religiosa, con algún profesional en el campo de la psicología o inclusive de la psiquiatría, que les pueden ayudar en el camino de su vida, en el discernimiento de aquello que están viviendo para descubrir las mejores decisiones que pueden tomar, para valorar sus capacidades, para trabajar sus propias limitaciones. Por eso, dejarnos ayudar de los profesionales, de los que saben, de los que conocen, de los que llevan pasos adelante en la experiencia, mucho más avanzados que los nuestros, es de sabios. Solamente llegaremos a lejos cuando escuchemos la sabiduría de aquellos que ya han transitado en el camino de la vida. Por eso los padres en muchas ocasiones les dicen a los hijos, cuando tú vas, yo ya vengo, porque es la sabiduría que se ha acumulado en ellos y que les pueden indicar a los hijos por qué caminos tomar y por qué caminos renunciar a transitar sobre ellos. Indudablemente que podrían ser mucho más las sugerencias que podríamos dar en torno a la salud mental, como leer, como caminar, como tener charlas a profundidad con las personas con las que amamos. Lo importante es que cada uno de nosotros seamos muy conscientes y sobre todo extremadamente responsables en cuidar nuestra salud. Cuida lo que piensas, cuida lo que sientes, cuida lo que haces, cuida lo que dices. Todo eso constituye, al final de cuentas,
nuestra salud mental. Y una persona equilibrada en su vida, con esta salud mental, puede ser una bendición para todos aquellos que están a su alrededor. Por lo tanto, cuando Dios dijo, crezcan y multiplíquense, hablaba de este crecimiento en la vida, donde cuidamos aquello que recibimos como bendición, que es la salud en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente. Cuida tu salud mental y recuerda que cada vez que tú cumples la voluntad de Dios en tu vida, te conviertes en una bendición para los que están a tu alrededor. Si este video te gustó, regálanos un like. Ayúdanos con algún comentario que sume a aquello que hemos reflexionado. Suscríbete a nuestro canal e invita a otros a que también lo hagan. Síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.